Hola, yo soy Malimun y hoy les contaré sobre los funerales vikingos. Comencemos. Era común dejar ofrendas al lado de la persona fallecida. Esto dependía de la posición social y debía realizarse correctamente el ritual para que en su otra vida pudiese mantener su posición social, para así evitar que se convirtiera en un alma en pena, condenada a vagar por la tierra. Las tumbas de los esclavos solían ser agujeros de tierra, se enterraban para que no regresaran a atormentar a los amos y que les siguiera sirviendo en su próxima vida. Las personas que eran libres se les enterraba con armas. Por ejemplo, a los artesanos se les podía enterrar junto con sus herramientas de trabajo, a las mujeres junto con sus joyas o incluso con utensilios domésticos. Se han encontrado objetos, trineos, botes, comida y bebida, también cuerpos con caballos, perros, vacas, entre otros animales. El enterramiento vikingo más llamativo fue descubierto en el 2008. Era de una mujer que se creía que era una reina o una sacerdotisa del siglo IX. La tumba suponía un estatus social del difunto y de los descendientes. Algunos hacían notar su posición mediante cementerios monumentales que podían contener barcos de piedra. Si el difunto visitaba a su familia como un fantasma, esto sería una señal de que más parientes morirían, ya que no se realizó correctamente el entierro. Para liberarse de este fantasma, se tenía que atravesar el cadáver con una estaca o se le cortaba la cabeza para que no encontrase el camino con los vivos. Para celebrar un funeral vikingo, se sacrificaban animales con los que se ofrecía un banquete. Tras haber pasado 7 días del fallecimiento de la persona, se celebraba la fiesta de la cerveza funeraria. Esa es una forma social de marcar la muerte, además de que los herederos podían reclamar sus herencias y marcar quién sería ahora la autoridad de las propiedades de la familia, entre otras cosas. En muchas piedras rúnicas se notifican las herencias de las personas, donde podían ser hombres o mujeres los dueños de dichas pertenencias o mandatarios. El barco era un símbolo del viaje a la otra vida. Algunos expertos dicen que los caballos sacrificados y depositados en los barcos funerarios cumplían esta misma función como medio de transporte a la otra vida. Existían formas de celebrar un funeral, ya sea enterrarlos o incinerarlos. Esto también depende de las costumbres o religiones que practicaban los familiares. La incineración era el barco en llamas. Es uno de los más conocidos, pero el que estaba al alcance de muy pocas personas, ya que era un bien muy valioso y simbolizaba la riqueza de los más pudientes. Y solo estas personas podían permitirse esta práctica para ser incinerados en uno de sus barcos. El barco podía ser quemado en la tierra o en pira mediante antorchas o en el mar, prendiéndolo con fuego a la distancia. Y este navegaría a la deriva. Cuando era en tierra, con las cenizas se podían hacer varias cosas: extraerlas, dispersarlas, cubrirlas con un montículo y enterrarlas, marcándolas con rocas o piedras. Existía la creencia de que la pira crematoria debía emitir una columna de humo lo más alta posible para que elevase al difunto. El cuerpo se ponía en la cubierta del barco junto con sus ofrendas y sacrificios. Al barco se le ponían aceites para que fuese más fácil al momento de cremarlo. Los vikingos, con menos riquezas, eran quemados en piras funerarias y se enterraban las cenizas o se dispersaban. Esta cremación era para las personas a las que se le tenía mucho aprecio,
para que pudieran llegar al paraíso en un instante, gracias a la cremación. Existe un relato de un cronista árabe donde un rus y un vikingo hablan, que dice: vosotros los árabes estáis locos, ponéis a los hombres que más queréis y a los más nobles entre vosotros bajo tierra, y la tierra y los gusanos y los insectos se los comen, pero nosotros los quemamos. En un instante, sin demora, entran al paraíso. Otra de las formas era el enterramiento. Se realiza la inhumación. Los más ricos eran enterrados en sus barcos, o bien eran enterrados en barcos a los que se les quitaba sus partes más sobresalientes, como el mástil, o en ocasiones se hacían barcos exclusivamente para el entierro. Se colocaba el cuerpo junto a sus pertenencias en la cubierta del barco y se cubría todo de piedra y tierra por encima, y a veces se formaba un montículo. Eran honrados con muchas piedras rúnicas o monumentos funerarios. Se han encontrado que algunos alcanzan 45 metros de diámetro y 6 metros de alto. Los barcos de piedra eran rocas que simulaban el control del barco, donde se ponía la tumba. Con la introducción del cristianismo en el territorio vikingo y la asimilación de las costumbres cristianas, a partir de finales del siglo IX y principios del siglo X, para el año 1000 era la forma de entierro más común para los vikingos. Las inhumaciones se habían realizado depositando los cuerpos en ataúdes de madera o en saudarios, pero esto parece más una práctica de la época cristiana, aunque tal vez esta tuviese relevancia para aquellos de estatus más altos o para los extranjeros. Existe un relato del siglo X, escrito por un árabe, que realizó una descripción del funeral de un jefe escandinavo de los rus o vikingos del este, y dice así: dejaron su cuerpo en la tumba temporal durante 10 días, perdido, en el que tejieron un traje. Al terminar esta vestimenta, desataron el cuerpo y lo vistieron. Una esclava se ofreció voluntariamente para ser sacrificada. Los hombres allegados a su muerte tuvieron sexo con la muchacha y al terminar le indicaban: dile a tu amo que esto solo lo he hecho por amor a él. El cadáver se colocó en una tienda sobre la cubierta del barco. Sobre una pira de madera se depositó comida y bebida, así como los cadáveres de animales sacrificados: un perro, 2 caballos, un gallo y una gallina. Entonces los hombres condujeron a la esclava hacia una especie de marco de la puerta que habían construido. La levantaron 3 veces por los pies sobre sus palmas, de manera que pudiera ver por encima del marco. Cada vez la joven contaba lo que veía. La primera vez vio a sus padres, la segunda a todos sus parientes, la tercera a su amo en el paraíso, rodeado de gente joven e inclinándose que fuera con él. Entonces, cuando los hombres llevaban a la esclava al barco, donde despojaba de los brazaletes y de los anillos que vestía, se los entregaba a una anciana, a la que llamaban el ángel de la muerte. Esta mujer colocaba el ajaur funerario, que sería la encargada de matar a la joven. Le dieron de beber a la esclava y después entró a otra tienda, mientras los asistentes hacían ruidos y golpes con sus escudos. 6 hombres entraron en la tienda, uno detrás de otro. 2 de ellos la sujetaron por los pies, 2 por las manos. La anciana colocó una cuerda en su cuello, mientras los otros 2 hombres tiraban de la cuerda para estrangularla. Ella
le clavó una daga en el costado. La esclava fue depositada junto a su amo, y el ángel de la muerte y los 6 hombres abandonaron el barco. Finalmente, velaron por el próximo difunto y se desnudó y caminó hacia atrás, con una antorcha en la mano, con el que prendió la pira de madera sobre la que estaba sentada el barco. Los asistentes tomaban un palo y lo encendían en la pira, arrojándolo de nuevo en la madera para que propagara el fuego. Así, todo se redujo a cenizas. Esto fue todo por hoy. No olviden darle like y suscribirse. Nos vemos hasta la próxima.